Hola de nuevo compañeros, hoy en Candala te vamos a presentar el Canon IPF 670. Te vamos a descubrir todos sus secretos y te vamos a decir cómo ahorrar hasta un 70% en costes de mantenimiento y tinta. Así que vamos con el vídeo. Lo primero que tenemos que decir de este plotter que es un plotter de impresión de base agua. Por lo tanto, si queréis hacer un proyecto que sea para exteriores, este no vale. Necesitaríais otro plotter que tuviera otro tipo de tintas. La resolución que tiene es 2440 x 1200 dpi, que es la verdad que es bastante buena. Es superior a otros modelos. Tiene un ancho de impresión de 61 centímetros, por lo tanto podéis meter rollos de papel de 61 centímetros hasta 50-100 metros, lo que queráis. En el gramaje del papel, aunque pone que en las especificaciones que se puede meter hasta 300 de gramaje, yo he metido lonas bastante más gordas, hasta de 375, y la verdad que las he impreso perfectamente, sin problemas. Tiene 6 cartuchos de tinta C, M y K, y luego tiene 2 de negro, 2 canales de negro de tinta al agua y un canal de negro de tinta pigmentada. La tinta pigmentada aguanta algo más que la tinta al agua. Esto en lo que se refiere a especificaciones. Otra cosa más es que creo que este plotter está descatalogado. Podéis ver en Delex, Delex Repromedia, otros plotter. Creo que el que se parece a este es el Canon TM200. De todas maneras, aunque en la web parezca que no hay, podéis preguntarles, porque a veces si pueden conseguir este plotter o otros parecidos, os pueden decir cuál es el mejor que comprar. Luego, por ejemplo en Wallapop hay muchos que se venden de segunda mano porque tienen el cabezal roto. Entonces un cabezal te cuesta unos 360 euros más IVA. Podéis, si queréis comprar uno como este igual, podéis comprar uno en segunda mano y cambiarle el cabezal. También hay un reset, pero a veces no funciona. Entonces esas son en cuanto a las especificaciones. Bueno, ¿qué podemos imprimir con este plotter? Podemos hacer muchísimas cosas. Podéis meteros en dos web como es Delex Repromedia o Archiplot y podéis echar un ojo a los papeles que hay disponibles. Tenéis papeles de distintos gramajes. Para póster se suele usar entre 170 de gramaje. Luego tenéis fotográficos. Con los fotográficos hacemos los cartón pluma, que ya tenemos un vídeo en nuestro canal. Tenemos adhesivos para poder forrar muebles, por ejemplo, personalizar muebles. Tenemos las lonas para banner. Tenemos lienzos, que aquí se llaman como canvas. Y meteros en la web y todo lo que sea para inyección de tinta en un ancho de 61, que es lo que tenemos, pues se puede hacer. Una cosa importante es también cómo ahorrar hasta un 70% en consumibles con este plotter. Hay 3 maneras de ahorrar en consumibles. La primera es con los cartuchos de tinta. Un cartucho de tinta original cuesta unos 54 euros y tiene una capacidad de 130 mililitros. Sin embargo, si compras unos cartuchos recargables, por 22 euros ya tienes tintas de medio litro. O sea que lo que es el ahorro es considerable. Hay que tener en cuenta que los cartuchos recargables cuestan unos 90 euros. Los puedes encontrar en varios sitios y simplemente se rellenan. Entonces ahí puedes ahorrar muchísimo dinero en tinta. ¿Es recomendable? Bueno, yo lo estoy haciendo y de momento no he tenido problemas. Es verdad que siempre es una seguridad tener los cartuchos originales por el tema de que se derrame tinta, de limpieza y demás. Pero si quieres ahorrar costes, esa es la primera manera. Otra manera es con el cabezal. Hay veces que da error de cabezal y pide sustituirlo. Simplemente con resetearlo ya vuelve a funcionar. No siempre funciona, pero hay veces que sí. Yo el primer cabezal lo hice y funcionó y he estado muchos meses con él. Otras veces no. Con este también me ha pasado que lo reseteé y no funcionó. Así que no siempre se soluciona con eso.
Y la tercera forma es con el tanque de mantenimiento. El tanque de mantenimiento lo puedes comprar original, está entre 30 y 50 euros, creo recordar, o puedes hacer de una manera económica comprando el chip del tanque de mantenimiento. Simplemente lo que tienes que hacer es sacar el tanque de mantenimiento, enjuagarlo un poco para limpiar las almohadillas que lleva y cambiarle el chip del tanque. Entonces es un ahorro considerable, teniendo en cuenta que son 3 euros lo que cuesta cada tanque de mantenimiento, o sea, cada chip del tanque de mantenimiento. Así que nada, con esto vamos a empezar a hacer unas pruebas de impresión, a enseñaros cómo cargar el plotter, cómo configurarlo y cómo imprimir. Así que vamos con ello. Bien, para cargar el papel, aquí vemos que pone que no. Lo primero que vamos a hacer es abrir la tapa y vemos aquí que es derecho, izquierdo, la R de derecho, la L de izquierdo. Sí, sé que es lógico, pero vamos a hacerlo aquí. Entonces simplemente vamos a cogerlo y vamos a sacarlo y ya está. Y vamos a ponernos a cargar el papel. Para cargar el papel cogemos esta pestaña, la bajamos y quitamos esta de aquí. Bien, ya lo tenemos sacado. Entonces lo que vamos a hacer, este es el lado derecho, entonces el papel tiene que venir así. Por lo tanto lo vamos a meter ahí. Lo metemos y ya, este no es, y ya colocamos la pieza ahí y volvemos a subir. Cuando hay rollos que tienen el tubo central más gordo, pues se tiene que colocar esto en los anclajes, que si queréis lo vemos. Simplemente simplemente sería esto, meterlo en estas pestañitas, se mete y ya podríamos meter unos tubos más gordos. Y ya para quitarlo, pues simplemente lleva unas pestañitas igual, ahí, que se aprieta y sale. Ahora ya, para colocarlo, simplemente lo metemos ahí y vamos a ir metiendo el papel hasta que lo detecte la máquina. Y ahí lo detecta la máquina. Entonces podemos poner papel fotográfico, papel normal, papel revestido, el que queramos. Yo voy a poner aquí papel fotográfico y ya le daríamos a OK y ya simplemente se cargaría. Bueno, para preparar el archivo nos vamos a ir a archivo, nuevo, imprimir y le vamos a poner 61 que es el ancho y vamos a poner 41 que va a ser el alto y creamos el archivo. Aquí yo ya tengo uno que este es 60 por 40, lo vamos a pegar aquí y ya lo tenemos aquí lo que es el diseño. Ahora para imprimir, archivo, imprimir, y aquí elegimos nuestra impresora Canon IPF, ajuste de impresión, y aquí tenemos pues el papel que queramos poner, papel normal, revestido, fotográfico. Yo normalmente uso el normal o el fotográfico premium o el especial, depende, esto ya depende del papel que pongamos. Le vamos a poner papel normal y luego en configuración de la página aquí ya ponemos tamaño personalizado, milímetros,
y ya pondríamos 610, y aquí si el diseño es de 1 metro, pues 1000 milímetros, y es de 60 centímetros, ya depende del tamaño. Aceptar, y ya se vería ahí y ya le daríamos a imprimir. Y luego una cosa interesante que tiene, que si le dais aquí ajustes de impresión, utilidad, mantenimiento, aquí en contabilidad podéis sacar el precio, el coste de cada trabajo. Por ejemplo, yo aquí tengo uno que hice por 2 euros un póster de 91 de ancho por 1,20 metro de largo. Aquí en configuración podéis poner los costes, el tipo de papel, coste de tinta, de papel y otro. Yo aquí en tinta, por ejemplo, tengo capacidad 500 mililitros, 22 euros. Y el papel, pues lo que me cuesta cada uno, y ya simplemente es ponerlo en las especificaciones. Aquí me sale esto en blanco porque he puesto papel normal y se me ha pasado para poner el papel que tenía que poner. Pero bueno, más o menos, si aquí ha costado 2 euros, pues sería la mitad, como 1 euro el póster que hemos impreso. Y aquí tenéis la calidad de impresión. Está impreso con el 770, pero el 670 es exactamente igual, la misma calidad, y el tamaño se puede hacer al mismo tamaño que este, que ya es grandecito. Si has llegado hasta aquí, déjame en comentarios un fueguito para saber que al menos alguien ha llegado hasta esta parte del vídeo. Si tienes alguna duda, déjalo en comentarios, que siempre respondemos. Síguenos en nuestro canal, dale a me gusta y comparte si puede ser, para apoyarnos. Y nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.